Perfecto. Estoy compartiendo pantalla y se ve. Sí, Norma, sí. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, nosotros comenzamos a cursar esta tan importante para toda la carrera, y cuando empezamos, allá por los primeros días de agosto, dijimos que todo lo relativo a obligaciones lo íbamos a ver en una primera parte general, entre los artículos 724 a 956, más allá de que a partir del 1781 íbamos a abordar otras fuentes de las obligaciones. Lo primero que vimos entonces es la definición que el Código Civil y Comercial da de obligación, haciendo hincapié en que la obligación es una relación jurídica y denotando que esa relación jurídica tiene toda una estructura institucional que nos coloca frente a la deuda y a la responsabilidad. La deuda desde el punto de vista del deudor como sujeto pasivo, que debe cumplir con una determinada prestación que asumió, y ante el incumplimiento deviene la responsabilidad. O sea, mientras el deudor no cumple con la obligación, solo tiene esa calidad como sujeto pasivo. Cuando no cumple con lo prometido, es decir, no paga, no extingue la obligación, deviene el segundo momento lógico de esta institución obligacional, que es la responsabilidad. Siempre tomando en cuenta que si el deudor paga aquello a lo que se obligó, lo que hace es satisfacer el interés lícito del acreedor. Ese interés lícito que es lo que ilumina a todo acto jurídico para que tenga reconocimiento por parte del derecho. También dijimos, ya en esa primera clase como un anticipo, que el concepto de obligación, como una construcción lógica abstracta, nos plantea que es un mundo jurídico en virtud del cual un sujeto pasivo o deudor debe cumplir en favor de un sujeto activo acreedor una determinada prestación que puede consistir en dar, hacer o no hacer, con causa en un contrato, un acto ilícito, la ley u otras fuentes. Cualquiera sea la estructura lógica en la que nos apoyemos, sea la definición o sea el concepto, lo que a mí se me plantea, además de esta estructura lógica o institucional de deuda y responsabilidad, es que la prestación que debe cumplir el deudor a favor del acreedor va a ser en general de dar, de hacer o de no hacer. Y acá hay un primer esbozo de lo que son consideradas la clasificación general de las obligaciones. O sea, en general, yo diría el género de las obligaciones puede ser de dar, de hacer o de no hacer. Y también lo que se nos plantea es que la causa puede ser básicamente y en esencia un contrato. Por eso, en el desarrollo lógico también del programa, primero dimos ideas generales en la bolilla 1, luego en la bolilla 2 vimos los elementos de la obligación, vínculo jurídico tal como lo dice el concepto, los sujetos pasivo y activo, o deudor y acreedor, la causa o causas, que pueden ser básicamente, reiteramos, un contrato, un acto, sea lícito o ilícito, la ley u otras fuentes están perfectamente identificadas por el código, y el objeto, que como insistimos, puede ser de 3 clases o géneros o tipos: de dar, de hacer o de no
hacer. Señalamos en aquel momento también que todo lo que vimos en el título preliminar, aquellos principios generales del derecho, son aplicables al ámbito de las obligaciones, o sea, la prohibición del abuso del derecho, la buena fe, básicamente, como dos principios rectores, y ahora destacamos y acentuamos el principio de la autonomía de la voluntad. En el ámbito de las obligaciones rige el principio de autonomía de la voluntad, y ese principio de autonomía de la voluntad básicamente se aplica cuando la fuente de las obligaciones son los contratos. Por eso cuando vieron contratos como fuente elemental generadora de obligaciones, señalamos que de los contratos no solo surgen obligaciones, sino derechos. Y esto lo relacionamos también con la primer bolilla que vieron conmigo, cuando hablamos de que a toda obligación se opone un derecho. Como dos caras de una misma moneda que de modo permanente nosotros tenemos que tomar en cuenta. Vamos a desarrollar todo el tema de clases o clasificación de las obligaciones, reitero, como especies o géneros de obligaciones, entre los artículos 746 a 857. Y vamos a detenernos en las obligaciones de dar, en las de hacer y en las de no hacer, según la naturaleza de la prestación. Entonces, primera pregunta para todos. Si yo hablo de obligaciones de dar, de hacer y de no hacer, ¿en qué elemento de las obligaciones me estoy deteniendo en particular? Escucho respuesta. Profe. El objeto. El objeto que constituye la prestación, básicamente, que debe cumplir el deudor a favor del acreedor para satisfacer ese interés lícito. Esto siempre pensando, básicamente, en la obligación como deuda, sin introducirnos en el tema que luego también vamos a hacer alguna especie de análisis, más o menos detenido conforme vaya el desarrollo de este encuentro. Lo primero que nos convoca el código es a analizar las obligaciones de dar, porque empieza el capítulo 3, dice clases de obligaciones, sección primera, obligaciones de dar, parágrafo peticiones generales. Y lo que ha adoptado como metodología este código es, en 4 artículos del 746 al 749, enunciar una parte general relativa a las obligaciones de dar. ¿Qué ejemplo ustedes me pueden dar de obligaciones de dar? Miles me podrían contestar. Bueno, uno solo, 2, 3, díganme. Cuando yo estoy frente a una obligación de dar, una prestación que supone la entrega de una cosa o de un bien por parte del deudor para satisfacer el La interés lícito del compraventa acreedor. de un auto puede ser, por ejemplo. Es genial, me parece perfecto. La compraventa de un automotor. Muy bien. ¿Qué otro supuesto? No es tan cotidiano. La vida cotidiana está rodeada de obligaciones y nosotros cotidianamente, desde que nos levantamos, dije el primer día, hasta que nos acostamos, asumimos y cumplimos obligaciones. Ir al supermercado puede ser otro ejemplo. Y planteamos el ejercicio de nuestros derechos. Otra más, vamos. Ir al supermercado, profe. Ir al supermercado, claro. Cargar nafta en la estación de servicio.
Exactamente. Bueno, muy bien. O sea, estamos entonces en esos supuestos frente a obligaciones de dar. Y si yo voy al supermercado, como me comentaron recién, ¿quién asume la obligación de dar? El chino. ¿La El persona que cajero va a sería. adquirir el producto? O El bueno, supermercado. el supermercado en la persona del Y cajero, la que es quien persona luego... a pagar. Ambos. Exactamente, exactamente. ¿Quién dijo ambos? Yo, Tamara. ¿Quién dijo? Tamara. Muy bien, ¿por qué me dijiste ambos? ¿Qué obligación asume el comprador? Y el pagar. comprador de entregar el dinero y el del supermercado de entregar el objeto, digamos. Bien, y esa obligación que asume el comprador, muy bien, y esa obligación que asume el comprador, ¿es una obligación de dar? De dar suma de dinero. Muy Sí. bien, también, o sea, esto de la alteridad entre los sujetos es absolutamente normal, o sea que la calidad de deudor y de acreedor la pueden asumir, y generalmente la asumen en todo contrato, de manera indistinta ambas partes dentro del contrato. ¿Y cuáles son los derechos que tiene, por ejemplo, quien va a adquirir un producto al supermercado? ¿Qué se les ocurre? La calidad, la cosa cierta. ¿Cómo? La calidad, que esté en óptimas condiciones de consumir. Bueno, Producto. ese es uno de los derechos, claramente. O sea, yo debo exigir, por ejemplo, si yo llego a la caja y en la caja después de pagar me doy cuenta que el producto está vencido, tengo derecho claramente a reclamar porque el producto no es adecuado para su consumo, por ejemplo. ¿Y qué otro derecho tengo? ¿Qué se les ocurre cuando voy a comprar? Cuando yo voy a comprar El derecho de que me reconozcan alguna oferta. un producto, ¿los precios están adelante del producto? ¿Cómo? Tienen que estarlo. Tengo derecho a que los precios de los productos estén Te cobren lo mismo que están en la góndola. perfectamente exhibidos. Muy bien, y que me cobren solo lo que está exhibido y lo que está en la góndola, no que me cobren otro precio. Bueno, esta es una demostración de que de todo contrato surgen no solo obligaciones, sino que también surgen derechos. Básicamente, en el ámbito en el que nos estamos moviendo dentro de un supermercado, se aplica la Ley de Defensa del Consumidor, porque hay una relación de consumo sin ninguna duda. Todos quienes adquirimos productos para nuestro consumo, de manera personal, familiar o social, como destinatarios finales, somos considerados consumidores. Y entonces tenemos incluso más derechos que cuando ese contrato no supone una relación de consumo. Bien, o sea, ya nos ubicamos en tiempo y espacio entonces. Ya sabemos cuándo estamos frente a una obligación de dar. Y en general podemos decir que toda obligación de dar supone entonces la entrega de un bien o de una cosa. Pero para que ese bien o esa cosa pueda ser entregada y pueda satisfacerse el interés lícito del acreedor, se requiere del deber de colaboración de que recibe, que es el acreedor, sin ninguna duda, y esto lo podemos deducir simplemente con sentido común. Una vez que se satisfizo mi interés lícito, como acreedora, como consumidora, el efecto inmediato que produce es que el deudor se libera, la obligación se extingue, y eso está regulado en el artículo 731 del Código Civil. El cumplimiento de la obligación libera al deudor, sea
el comprador que pagó o el supermercado que me entrega la cosa o el bien, y en definitiva se concluye con el ciclo jurídico de la obligación, aquello que les comenté la primera clase. O sea, dimos así un pantallazo general para entender cuándo estamos entonces frente a obligaciones de hacer y cómo el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación produce como efecto inmediato la liberación del deudor, la extensión de la obligación y la conclusión de esta manera del ciclo jurídico de la obligación. Que nosotros en aquel encuentro, en aquella clase, dijimos que la obligación era prácticamente como un ser humano. El ser humano tiene un ciclo vital, la obligación tiene un ciclo jurídico. Nace, produce efectos y se extingue. Claramente, acá intentamos reproducir esto con un ejemplo. Bien, en esta parte general, ¿se me está escuchando más o menos bien? Sí, profe. Mucho mejor. Sí, sí, profe. Gracias. En esta parte general regulada en el código, en solo 4 artículos, básicamente lo que se delinea en esos 4 artículos son los deberes del deudor. Básicamente el deudor debe conservar la cosa en el estado en el que se encontraba al contraer la obligación y entregar la cosa con los accesorios. Primera pauta que nos da una orientación clara respecto de las obligaciones de dar, que ahora voy a permitirme preguntar algo. Si el deudor debe conservar la cosa en el estado en el que se encontraba al contraer la obligación, ¿qué quiere decir? ¿Que la obligación es de cumplimiento inmediato o la obligación es de cumplimiento diferido? Diferido. Diferido, perfecto. Perfecto. Muy bien. Básicamente, este deber de conservación y de entrega con los accesorios está regulado en el Código Civil pensando en aquellas obligaciones que no son de cumplimiento inmediato, sino que son de cumplimiento diferido. Excelente respuesta de ambos estudiantes. Excelente. En las obligaciones de cumplimiento inmediato, ¿el deudor también debe conservar la cosa? Anímense. Anímense. Porque ¿No? se la considera flexible. No, es porque necesario porque se entrega en el momento, como está. porque se Pasa a ser de entrega su propiedad. exactamente, porque se entrega en el momento, porque se entrega como está. Sin embargo, para las cosas muebles consumibles, la tutela del consumidor exige que esa cosa mueble a ser consumida debe ser adecuada y no conllevar riesgos para el consumidor. El Código Civil y Comercial nada dice en relación a la cosa mueble consumible. Para esto yo tengo que tener en cuenta la Ley de Defensa del Consumidor. Volvemos a lo que dijimos hace un instante. Si yo llego a la caja y me doy cuenta que el producto está vencido, yo tengo derecho a exigir que me cambien ese producto por uno que sea adecuado para mi consumo, a pesar de que esa cosa es mueble y que es consumible y que el Código Civil y Comercial nada me dice y solo me lo regula para las obligaciones de cumplimiento diferido. Las respuestas de ustedes fueron correctísimas. La única excepción entonces es cuando esa cosa es mueble y consumible, y para eso yo debo recurrir al ámbito del derecho de consumo. Sin ninguna duda. Bien. Lo segundo que me regula el Código Civil y Comercial en esta parte que denomina disposiciones generales para las obligaciones de dar, es que ambas partes tienen derecho de inspeccionar la cosa al momento de la entrega de cosa. Ambas partes, la cajera en nombre del supermercado puede revisar el estado de la cosa que me va a entregar, previo pago
del precio establecido, previo entrega o cumplimiento parte del comprador como deudor de una suma de dinero, y el comprador tiene derecho de exigirlo, sin ninguna duda. Entonces, es un derecho que tienen ambas partes de inspeccionar la cosa que va a entregar y la cosa que va a recibir, depende del sujeto que en concreto esté efectuando la inspección. Por otro lado, el Código Civil y Comercial, en estos 4 artículos, regula en tercer lugar la presunción de inexistencia de vicios o defectos aparentes luego de recibida la cosa por parte del acreedor. O sea, se presume que esa cosa no tiene ningún vicio ni ningún defecto. En caso de tenerlo, rige la obligación de saneamiento que está regulada en los artículos 1033 a 1058, que ustedes van a detenerse en estas obligaciones de saneamiento puntualmente cuando vean contratos. Pero está destinada toda esta regulación para todos esos defectos, todos esos vicios que pueda tener la cosa. En particular, yo les comento, me permito ser autorreferencial, aunque no me gusta demasiado, les comento lo vivido. Compré jamón crudo en el Chango Más, y cuando llegué a mi casa y lo abrí, lo olí y me di cuenta el estado. No estaba vencido el producto, pero sin embargo no estaba en estado de ser consumido. Fui y reclamé. Simplemente me exigieron el ticket, obviamente. Por eso siempre hay que guardar el ticket hasta la consumición de los productos. Sin ninguna duda, hay que guardarlos, porque si no los guardamos, corremos con el riesgo de que, en definitiva, no nos reconozcan nuestros derechos. O sea, esa presunción hace presumir que no tiene vicios aparentes. Yo lo miré, no estaba vencido, el jamón crudo, y bueno, deduje que la calidad era la adecuada, tal como dice el 774. Pero por eso dice, sin perjuicio de lo dispuesto sobre la obligación de saneamiento en los artículos que yo terminé de citar, 1033 a 1058. Y luego se detiene en el 748, se detiene el Código Civil y Comercial a analizar qué pasa si esa cosa llegara a tener defectos. Y establece un plazo de caducidad. Un plazo de caducidad. Si no se ejerce el derecho dentro del plazo que el Código Civil y Comercial establece, se pierde el derecho. Eso quiere decir plazo de caducidad. Caduca el derecho a reclamar por defectos de cantidad o calidad o vicios aparentes. ¿Qué es lo que dice puntualmente el 748? Dice que si la cosa es mueble o cerrada bajo cubierta, cerrada, una cosa mueble, cerrada bajo cubierta, y si no fue inspeccionada al tiempo de la tradición, y ya vamos a detenernos después en este particular acto jurídico bilateral, tiene un plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. Pero presten atención que la cosa tiene que ser mueble, cerrada o bajo cubierta. ¿Por qué digo presten atención? Porque, de nuevo, hay una excepción en la ley de defensa del consumidor que aclara
¿Sí? ¿Alguien quiere decirme algo? No. Que aclara que cuando esa cosa es mueble y no consumible, puede reclamar por vicios o defectos durante 6 meses si esas cosas son nuevas. Sean esos vicios aparentes u ocultos. No importa, durante 6 meses la Ley de Defensa del Consumidor, si la relación es de consumo y respecto a una cosa mueble, le reconoce el derecho a reclamar durante 6 meses. En cambio, entonces diríamos, si la cosa recibida es mueble y consumible, ahí es donde se establece para ella se establece esta regulación de plazo de caducidad de 3 días. Nosotros tenemos que interpretar de manera coherente y armónica, lo dije el primer día, el Código Civil y Comercial con todos los microsistemas que giran alrededor. Todos los microsistemas que giran alrededor, en este caso particular que cito, el artículo 11 de la Ley de Defensa del Consumidor, entonces, si la cosa es mueble y está cerrada, en definitiva, la garantía legal es de 6 meses si es nueva. Sean vicios ocultos o aparentes, no importa. Y el artículo concreto 748 yo lo debo aplicar para la cosa mueble, cerrada, bajo cubierta, básicamente cuando esa cosa es consumible. Yo tengo que reclamar, por ejemplo, cuando compré en Felford, no sé, los Marrock. Compré una caja de Marrock que me decía que traía 30 Marrock, y en lugar de traer 30 Marrock me encuentro al abrirla que solo tiene 25, encima de tener 25, no están en estado adecuado, por ejemplo, para ser consumidos. Eso nos tiene que quedar claro siempre, que jugamos en este estado con el diálogo de fuentes, al que yo hice hincapié, que está expresamente previsto en el artículo 1 del Código Civil y Comercial. Por último, y en quinto lugar, a pesar de ser solo 4, ¿sí? ¿Escucho? Una consulta. En el caso que habla de dice, por ejemplo, lo de los vicios aparentes, ¿opera la negligencia si actué con negligencia? Por ejemplo, si yo fui a comprar el jamón, estaba vencido, pero yo no lo miré, la cajera tampoco y me lo llevé. ¿Opera de todas formas? Perdón, pero debí sonarme la nariz. Opera la negligencia, no hay ningún inconveniente. Ningún inconveniente. O sea, si vos compraste un producto y tenés el ticket del día de compra y el ticket estaba vencido, vos no te diste cuenta, el ticket lo tenés de la compra del producto y el producto estaba vencido, vos podés efectuar el reclamo, sin ninguna duda. Gracias. ¿Me escucharon? ¿Me escucharon? Sí, perfecto. Sí, bien. Sí, gracias. En quinto Porque lugar. el supermercadista tiene una obligación de sacar de góndola los productos. Además, vos lo podés denunciar por incumplimiento administrativo, y eso deviene en sanciones administrativas. No puede tener a la venta productos que estén vencidos, de ninguna manera, porque está Incumple normas sanitarias también. incumpliendo con normas bromatológicas administrativas. Bueno, no sé lo que pasó porque no escuché, mi conexión. Se corta, qué lástima que se corta tanto. Yo quería hacer este planteo. En esto de la reciprocidad de las obligaciones, si en lugar de los 30 marros que debiera tener, como anuncia la caja, el envoltorio, tiene 50, como consumidor, ¿qué hago? ¿Cómo se Muy lee bien. enriquecimiento sin causa? ¿Cómo? Lo dibuja la profe. Te los comes. Muy bien, buenísimo el planteo, me encanta el planteo, me los quedo y me los como. ¿Quién me va a decir, Pablo, que hay enriquecimiento ilícito? Supongo
que me lo regalaron, había una promoción. ¿Qué querés que te diga? Distinto sería si compré una caja y me mandan 2 cajas. Ahí podría consultar, evidentemente. No, pero es una cuestión también que... La idea es poder interpretarlo que siempre se tiene en cuenta el beneficio al consumidor. Se prioriza el beneficio del consumidor. Sí, siempre se tiene en cuenta el beneficio del consumidor, indudablemente, sí. Tal cual. Por eso te dije, supongo que me lo regalaron. Supongo que me lo mandaron de obsequio porque soy compradora habitual en Felford. Y digo la verdad, habitualmente compro directamente en Felford que me manden las cajas de lo que consume mi nieto, o sea, sin ninguna duda. Vuelvo a ser autorreferencial. Bueno, ¿se entendió? ¿Quedó respondida la pregunta? Porque a mí también se me cortó lo que escuché, no escuché todo. ¿Sí? Me hace seña que sí, Silvia. O sea, sí. Silvia Staroni, te veo la cara y veo que me haces que sí, te súper agradezco porque te veo levantar el dedo y ya sé que está todo ok. Hago un breve repaso, entonces. Solo 4 artículos, pero 5 pautas generales. Primera pauta general, deberes del deudor, deber de conservación y de entrega de la cosa con sus accesorios, y ahí yo tengo que razonar, aplicar sentido común y decir, ¿a cuándo lo aplico? Y lo aplico cuando las obligaciones son de cumplimiento diferente. Pero obviamente si la obligación es de cumplimiento inmediato y en el ámbito del derecho del consumo, básicamente yo tengo que manejarme con la Ley de Defensa del Consumidor. Segundo, derecho de ambas partes de inspeccionar la cosa que voy a entregar y la cosa que voy a recibir, desde ambos sujetos que conforman la obligación en concreto. Tercero, presunción de inexistencia de vicios una vez recibida la cosa por parte del acreedor, pero básicamente acentuando que esos vicios son los vicios aparentes. Y fijación de un plazo de caducidad de solo 3 días para denunciar los defectos o vicios derivados de la recepción de la cosa mueble cerrada. Y en quinto lugar, en el último artículo, el 749 de esta parte de disposiciones generales, habla de la obligación de dar cosas ciertas para transferir el uso o la tenencia. Y lo que hace este artículo del Código es remitir a la aplicación de normas especiales relativas a la locación. O sea, nos remite a los artículos 1187 y siguientes del Código Civil, por ejemplo, cuando se entrega un bien inmueble para su uso o tenencia, aquellos casos en los que estamos frente a un locatario y un locador, claramente dice que en esos casos en particular, todo va a quedar regulado por el respectivo contrato que está analizado allá por los artículos 1187 y siguientes, y que ustedes lo van a ver detalladamente en contratos, cuando cursen en definitiva contratos. Pero esto nos da pie, este artículo 749, nos da pie y nos introduce a considerar la finalidad de las obligaciones de dar. O sea, la función de la obligación de dar es satisfacer el interés lícito del acreedor. Pero las finalidades pueden ser varias, en particular 3. Esta que está enunciada en el 749, yo puedo cumplir una prestación de dar para satisfacer el interés lícito del acreedor, limitándome a entregar el uso o la tenencia. Firmo el contrato de locación, le entrego la llave al locatario, yo en mi calidad de locadora, y de esa transfiero simplemente el uso o la tenencia de esa cosa, de ese bien inmueble. Simplemente estoy transfiriendo el uso o la tenencia, y esa es una primer finalidad. Una segunda finalidad es la de constituir derechos reales. Como me señaló el compañero al inicio de este encuentro, cuando me dio el ejemplo del contrato de compraventa de un automotor, en ese caso, la tradición es ese acto jurídico bilateral al que ya estoy intentando introducir
en todos quienes estamos en este momento participando de este encuentro, la tradición es precisamente ese acto jurídico bilateral que permite adquirir derechos reales, pero a veces no es suficiente la tradición, como por ejemplo en el caso que señaló nuestro compañero, en el caso de la entrega del automotor. No basta para constituir derecho real que la agencia Instituto Automotores me entregue el automotor. Hasta que yo no tengo mi inscripción en el registro de la propiedad automotor, no adquiero el derecho real sobre ese vehículo automotor. Necesito la inscripción en el registro y para eso debo tener firmado el 08 por parte del vendedor y por parte del comprador para poder efectuarse esa inscripción. En tercer lugar, la tercera finalidad, reitero, primera, entregar un bien para su uso o tenencia. Segundo lugar, segunda finalidad, para constituir derechos reales. Tercera finalidad, para restituir. Para restituir, normalmente yo digo, piensen siempre en el ejemplo que terminamos de marcar del contrato de locación. Toda cosa que recibí para uso o tenencia, sobreviene a esa entrega del uso o la tenencia la obligación de restituirla a la cosa. Cuando nosotros alquilamos un bien inmueble, se concluye el contrato y ¿qué hace el locatario? Tiene que cumplir con la obligación de restituirla. Tiene que devolver ese bien inmueble entregando la llave del bien inmueble. Y a la vez, el acreedor, el locador, tiene derecho a exigirla al vencimiento del contrato, sin ninguna duda. Esas son las tres finalidades, las obligaciones de dar, que nuestro Código Civil y Comercial regula. La finalidad de otorgar el uso o la tenencia con simplemente una remisión a los artículos de la parte especial. No dice más nada el Código Civil y Comercial porque todo está regulado allá en el contrato de locación. Comienza entonces a detenerse ahora en el segundo parágrafo del Código Civil y Comercial en las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales. Y para eso lo va a hacer entre los artículos 750 a 758. En esos artículos, el Código Civil y Comercial regula entonces las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales. A partir de ahora no me alcanza ya con que me digan una obligación de dar, como ejemplo, es la que surge de un contrato de compra de un vehículo automotor. Ya no se acepta como estudiantes que digan eso. Ya hemos incorporado más conocimiento. Cualquiera de ustedes me debe decir que esa obligación derivada del contrato de compra-venta de un vehículo automotor es una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales. Y eso nos tiene que quedar claro. Y si esa obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales es una obligación de cumplimiento diferido, que normalmente lo es, yo no voy a una concesionaria y compro un vehículo ahora y al 10 minutos me lo dan, yo voy hoy, lo reviso, lo llevo a mi mecánico para que lo vea, si es un vehículo usado, si es un vehículo nuevo, voy a la concesionaria, lo compro hasta que me hacen la transferencia, hasta que hacen todo, me lo van a entregar dentro de 5 o 10 días, yo debo exigirle al deudor, el vendedor, que cumpla con su deber de conservación y de entrega de todos los accesorios. Y no me lo puedo olvidar. Y tengo que tener claro que tengo como derechos a inspeccionar la cosa que me entregan en el momento de la entrega, y el vendedor también tiene derecho a inspeccionarla respecto, por ejemplo, de vicios aparentes u ocultos. Y en esto voy a ser de nuevo autorreferencial. Cuando mi hijo retiró el vehículo de la concesionaria, vehículo nuevo, lo revisó por todos lados, nuevito,
lo revisó por todos lados y no le encontró nada. Llegamos a casa, me dice, mamá, tiene en el capó un pequeño bollito que era del tamaño de un dedito meñique, chiquitito. Muy simple. Llamó por teléfono, vamos a en aquel momento era la concesionaria que tenía antes Renault, no la que está ahora, Calamari. Llamó por teléfono, fuimos con el vehículo automotor y dijeron, bueno, ningún problema, usted tiene derecho, a pesar de que era un vicio aparente, porque se veía, pero no lo vimos en ese momento. Dijeron, bueno, vaya a tal taller que se dedica a sacar bollos, y le sacaron el pequeñísimo bollito que tenía y no le dejaron absolutamente. Pero de nuevo, la buena fe como principio del derecho que orienta todas nuestras conductas y toda nuestra convivencia en sociedad. Bueno, nos detenemos entonces ahora en obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos. Y respecto de esto, ya lo dije, pero lo vuelvo a decir, que la tradición es el acto jurídico bilateral de entrega de la cosa o bien que permite la adquisición de derechos reales, aunque a veces no es suficiente. Porque para los vehículos automotores, por ejemplo, rige el decreto ley 6582 del 58, que exige la inscripción registral. Acuérdense esto para siempre, porque cuando cursen derecho notarial allá por 5º año, no pueden llegar sin recordar esto. Que en este caso, el registro es constitutivo del derecho, no declarativo. Tienen que acordárselo, porque hace a esa distinción que ustedes van a ver precisamente en derecho notarial. Y reitero la importancia de acordarse de todo lo que son obligaciones. Bueno, ¿cómo puede producirse esa tradición o acto jurídico bilateral? Tal como lo dice el 750, el acreedor no adquiere ningún derecho real sobre la cosa antes de... Bueno, esa tradición puede ser real, auténtica o simbólica. Real o auténtica, voy a la concesionaria Reims, ahora no Calamari, me entrega el auto, me da la llave, yo salgo, arranco el auto, salgo con el auto, hay una tradición real o auténtica. En cambio, una tradición simbólica es la que se da, normalmente se da, cuando lo que compro causa fuente de la obligación, un conjunto, obligaciones y derechos que surgen de ese contrato, a cargo de vendedor y comprador. Lo que compro es un bien inmueble. Si compro un bien inmueble, me va a entregar la llave del bien inmueble, y es en definitiva una tradición simbólica, absolutamente simbólica. Y me va a dar la escritura de compraventa, que yo la voy a escribir en el registro de la propiedad inmueble. Bueno, claramente hay que tener en cuenta este tipo de situaciones, porque este acto jurídico bilateral es súper importante. Bueno, ¿cómo debe entregarse la cosa en aquellas obligaciones que no son de cumplimiento inmediato, sino que están sometidas a plazo o a una condición suspensiva, o sea que son modales? En el que estaba cuando se le contrajo la obligación. Muy bien. ¿Y eso hace a qué deber que tiene el deudor? Al deber de conservación. De entregar con todas las mejoras. De conservación, muy bien. Y además que tiene que... Muy bien, al deber de conservación. Y además que tiene que entregarme. Lo primero que vimos... Con los accesorios. Con los accesorios. Con todos los accesorios. O sea, si yo compré aunque hubiesen sido un vehículo automotor usado, ¿me tiene que dar la goma de auxilio o no me la tiene que dar? Sí, No obvio. Aunque hubiesen sido retirados momentáneamente, dice el artículo. Muy bien, muy bien. Perfecto, genial. Muy bien.
Buenísimo. Incluso en el día de hoy, al día de hoy, me tiene que entregar matafuego y todo lo que se exige para circular, porque si no, no está cumpliendo con la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, que es otro microsistema que gira alrededor del Código Civil y Comercial. No puedo, porque compre un auto usado, sacarle el crique, sacarle la goma de auxilio, sacarle el matafuego, sacarle todo lo que se exige para circular, porque en definitiva, no estoy cumpliendo con la entrega de los accesorios. Todo lo que está en ese microsistema de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, la 24449, a la que nuestra provincia adhirió de manera íntegra, y la ordenanza municipal también, debe entregarme absolutamente todo. Bueno, pasa eso entonces. El deudor debe cumplir con el deber de conservación y con la entrega de todos los accesorios. Ahora bien, si la cosa es una cosa mueble o inmueble, puede, en definitiva, producirse en ella mejoras o modificaciones. Y hasta pueden generarse frutos. Si yo pienso en un campo, puede ser que en el momento de adquirirlo se haya sembrado trigo, y al momento de entregarlo todavía la cosecha de trigo no se haya realizado. Entonces esos frutos, ¿a cargo de quién quedan? ¿Le pertenecen al comprador o le pertenecen al vendedor? ¿Le pertenecen al deudor o le pertenecen al acreedor? ¿Y qué pasa con las mejoras? Bueno, ahora lo vamos a ver. Muy bien, ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a empezar entonces. ¿Qué pasa con las mejoras concretamente? ¿Qué son las mejoras? Las mejoras lo que generan, en tanto acciones de la cosa o del bien a entregar, generan un aumento del valor intrínseco de la cosa. Por eso se dice, son mejoras. Son mejoras. Generan un aumento del valor intrínseco de la cosa y no modifican sustancialmente la cosa, para nada. Esas mejoras pueden ser de dos especies o de dos tipos, naturales o artificiales. Las mejoras artificiales siempre provienen del hecho del hombre. Siempre. Las naturales, si provienen del hecho del hombre, hay a la vez tres subespecies. Pueden ser necesarias, útiles o de mero lujo. El deudor tiene como deber realizar las mejoras necesarias y no tiene derecho a reclamar el valor que le consumió la realización de esas mejoras necesarias. ¿A qué deber hace esto? Si las mejoras necesarias están a cargo del deudor. De hacer. De conservación. Al deber de conservación. Al deber de conservación, claramente, debe realizar las mejoras necesarias. Y cuando Silvia Staroni dice, tiene que ver con su deber de hacer, me permite decirle a Silvia y a todos que está relacionando con una obligación de hacer. Y está muy bien. Tiene que hacer, realizar las mejoras necesarias. O sea, ese deber de conservación normalmente supone obligaciones de hacer. Normalmente. Por ejemplo, vendo el bien inmueble, lo sigo utilizando y explota el calefón. ¿Lo tengo que cambiar o no lo tengo que cambiar? Lo tenés que Sí, cambiar. lo tiene que cambiar. Lo tengo que cambiar. ¿Porque es una mejora de qué tipo? Necesaria. 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 Es una mejora necesaria. Es una mejora necesaria. Hace mi deber de conservación. Cuando vino a la casa, el calefón andaba. Claro. Entonces, indudablemente, eso hace de que seamos previos al momento de contratar. Si yo voy a revisar una casa, no solo tengo que mirar los ambientes, tengo que verificar si la calefacción anda, tengo que verificar si el calefón anda o el termotanque anda, tengo que
verificar el estado de conservación de la cosa para poder después exigir el deber de conservación del deudor. Si no, no puedo exigirlo al deber de conservación, claramente. Bueno, a la vez, el Código Civil y Comercial de la Nación dice que ese deudor no tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles. ¿Cuáles serían un ejemplo de mejora útil en un bien inmueble? La plantación, forestación. ¿Qué sé? Plantar 4 o ¿La 5 qué? árboles. La plantación de 4 o 5 árboles. Eso es una mejora útil si lo ves desde el punto de vista de para que me dé más sombra. Sí, claro, yo hago como Silvia. Muy bien. Gracias. Sí, el artículo del Gracias, 1934. Silvia y Washington, que los estoy viendo. Gracias, porque sus caras siempre hablan. Juan, ¿qué me decís? No, Gracias que a vos el- también, Juan. En el 1934, las mejoras útiles dice que son las que sean un provecho para cualquiera de los sujetos de la posesión. Para Puede ambas ser- partes. Son las que son de provecho para ambas partes. Bueno, a mí se me ocurre en un bien inmueble que yo vendo, se me ocurre... profe? No te escuché. Poner el Supongamos que un bien útil, o sea, una mejora útil sería arreglarnos Algo de electricidad. sí, una cañería de gas o la electricidad. Muy bien, arreglar una cañería de gas, por ejemplo, que tiene una pérdida, pero ahí yo dudo de si es una mejora necesaria o una mejora ¿No en conservación? Eso sí, es necesaria, me parece. útil. Yo te diría, en uno de los dormitorios, no, claro, hace el deber de conservación. En uno de los dormitorios no hay gas, no hay calefacción, y decido hacer una instalación de gas y colocar un calefactor. Porque Claro. mientras yo sigo siendo el dueño de ese bien inmueble, lo sigo utilizando, lo vendí en el verano del 2021 para entregarlo en el verano del 2022, necesito estar calefaccionado. Y entonces, evidentemente, obligación de cumplimiento diferido, Y además, si le falta una ventana, plazo para verano de 2022, y mientras tanto yo me tengo que calefaccionar. Así que decido, en definitiva, seguir la instalación de gas, la hago por afuera, no importa, no la hago por adentro, porque es más barata, no necesito picar la pared ni nada, pero me instalo un calefactor. Es una mejora útil, artificial, sin ninguna duda, y no tengo derecho a ser indemnizado. Y pregunto, ¿cuál sería una mejora de mero lujo? Que tampoco tengo derecho a que me indemnicen. Y si le pongo una pileta. Poner una pileta. No puedo retirarla. ¿Sería una mejora de mero lujo? ¿Cómo? Una pileta, decíamos. Una Las pileta. dos dijimos lo mismo. Exacto. Si yo pongo un deck en el patio y alrededor de la pileta, o aunque sea una pileta Siempre que no deteriore la cosa, dice el artículo. chiquita, Claro. claramente una mejora de mero lujo. No tengo derecho a ser indemnizado, pero si la pileta es de las piletas de fibra, perfectamente tengo derecho a retirar esa pileta y el deck que instalé sin ningún problema. Bueno, la mejora natural es producto del actuar de la naturaleza, dijimos. Autoriza al deudor a exigir el mayor valor de la cosa, y si el acreedor no acepta, la obligación se extingue sin responsabilidad. Para quien ha leído nuestro libro, yo pongo ejemplos de los supuestos en el libro nuestro, y yo doy el ejemplo de un campo que ha sido vendido en momentos en que está inundado o parcialmente inundado, y al momento de cumplirse el plazo de entrega, ese campo ya se ha vuelto cultivable. Y bueno, evidentemente el valor del campo no es el mismo estando inundado que estando en estado de ser cultivado. Si el acreedor no acepta el mayor valor que yo le propongo, la obligación se extingue sin responsabilidad. Y esto es lo primero que voy a marcar ahora y en este estado. Siempre que el deudor no cumpla con la obligación. ¿Cómo? se volvió más productivo el campo cuando bajó el agua. Exactamente, Washington. Si se hubiese transformado en un salitral, se volvió más productivo y por lo tanto su valor se incrementó. Bien,
dije que en este momento voy a decir algo. Las obligaciones, en virtud del principio de autonomía de la voluntad, básicamente entonces aquellas que se asumen por contrato, se asumen para ser. O sea, se espera que el deudor realice una determinada conducta, que la conducta obrada coincida con la conducta esperada, supone entonces que el deudor cumplió, pagó, por lo tanto la obligación se extinguió, artículo 731 del Código Civil y Comercial de la Nación, y el deudor se liberó. Pero esa no es la regla, no es lo que ocurre siempre, perdón, esa es la regla, no lo que ocurre siempre. A veces el deudor cumple y se genera responsabilidad, que es el segundo momento lógico en esta definición institucional que nos da el Código en el 724. Y bueno, si no cumplís como deudor, yo en mi calidad de acreedor tengo la facultad de exigirte el cumplimiento forzado, de hacerlo cumplir por un tercero, dice el 730, o de plantearte tu responsabilidad a través de una acción de daños y perjuicios. Porque lo que nos tiene que quedar claro es que las obligaciones siempre se extinguen, se tienen que extinguir las obligaciones. Ese vínculo jurídico al que el derecho le brinda tutela, se lo brinda por un determinado tiempo, no son sine die. ¿Por cumplimiento Cuando surgen de un por contrato, prescripción, doctora? siempre claramente se extinguen. Y para eso el Código Civil y Comercial regula un instituto puntual que se llama prescripción y que ustedes ya lo vieron. Las obligaciones no tienen vigencia indefinidamente en el tiempo, sino que tienen vigencia y reconocimiento por el derecho por un tiempo limitado. Esos plazos de vigencia limitados, el Código Comercial lo fija a través de un instituto que se llama prescripción. Que lo primero que yo tengo que saber es que esos plazos de prescripción son de orden público. Solo lo fija el legislador, el civil y comercial. No lo pueden fijar las partes. Hecha esta salvedad, voy a decir otro tips que es súper relevante tener en cuenta. Y que lo voy a reiterar nada más porque señaló Juan. La obligación siempre se extingue, sea a través de ese segundo momento institucional que es la responsabilidad, la acción de daños y perjuicios, y a veces sin responsabilidad, que es la excepción. La excepción excepcionalísima es que una obligación se extinga sin responsabilidad. Y este es uno de los casos, el de la mejora natural. Eso quiere decir ni más ni menos lo que Norma está señalando y que ustedes lo tienen que poner con rojo en el código. Puesto de extinción de la obligación sin responsabilidad, cuando el acreedor no acepta el mayor valor derivado de una mejora natural. Ahí la obligación se extingue sin responsabilidad. Y es súper interesante recordarlo, y recordarlo para siempre. Lo tengo que recordar para siempre. ¿Qué pasa con los frutos? ¿Y qué son los frutos? ¿Qué pasa con los frutos? ¿Y qué son los frutos? Como ustedes dijeron, hasta la tradición, los frutos pertenecen al deudor. Escuché como respuesta, si no escuché mal, que los frutos pertenecen al deudor. Eso es hasta la tradición. Desde la tradición, los frutos pertenecen al acreedor. ¿Qué son los frutos? ¿Qué son los frutos? ¿Son objetos que un bien produce? Beneficio sobreviniente. ¿Cómo dijiste que no te escuché? ¿Son objetos que un bien produce? ¿Objetos? Sí. Bienes o servicios. O bien. Sí.
Cosas. Claro, son más que objetos, son bienes que la cosa cierta produce o genera de modo renovable y sin afectar sustancialmente la cosa. A diferencia de la mejora, los frutos son generados por la cosa cierta de manera renovable, sin modificar sustancialmente a la cosa, sin modificar la esencia de la cosa. Eso hay que recordarlo siempre, porque los intereses que son... ¿Alguien sabe qué son los intereses? Los frutos civiles. Los frutos de la plata, del dinero. Bueno, son los frutos civiles del capital o del dinero. Claramente. O sea, hay que ir relacionando todo, hay que ir asociando. Siempre la asociación en el ámbito del conocimiento, de la teoría cognitiva, nos permite el conocimiento que tenemos. Lo voy a decir una y mil veces, esto de que teoría de progresividad, el conocimiento previo, sumarle conocimiento posterior. ¿Qué pasa con los riesgos? ¿Qué son los riesgos? Si la cosa que va a ser entregada de manera diferida, o sea, la obligación que se asumió por contrato, se asumió a plazo, o se asumió sujeta a una condición suspensiva, esa cosa se haya sometida a contingencias que pueden generar todo lo contrario que la mejora, pueden generar pérdida que impacta en una disminución en el valor de la cosa, sin ninguna duda. Por eso yo digo, en la parte que he escrito en el libro de la cátedra, que es a la inversa de lo que ocurre con las mejoras. Y tanto con las mejoras como con los riesgos, yo tengo que tener presente otro principio general del derecho, que no está regulado en el código, pero está implícito en todo el sistema de derecho, desde el derecho romano hasta el derecho actual. Las cosas crecen y perecen para su dueño. Las cosas aumentan de valor para su dueño o pierden valor para su dueño. Siempre. Siempre es el propietario, en definitiva, el que soporta los riesgos. Siempre el propietario es el que soporta los riesgos. Puede haber, entonces, supuestos en que la cosa se deteriore o se pierda sin culpa. ¿Sin culpa de quién? Pregunto. ¿Sin culpa de quién? ¿Quién es el que tiene que entregar la cosa? ¿Y quién es el dueño de la cosa antes de la tradición? Antes de El deudor. que se cumpla el plazo. Del deudor. ¿El deudor o la creencia? El deudor. Entonces, la cosa puede deteriorarse o perderse sin culpa del deudor, y en esos casos rigen los artículos 955 y 950. Que de nuevo yo tengo que marcar como supuestos absolutamente relevantes. Conforme el 755, yo tengo que poner al lado del 755, anotar 955 y 956. Y tengo que poner con rojo, como puse el supuesto de la mejora natural. Van a ser supuestos también de extinción de la obligación sin responsabilidad. Voy a aclarar ahora, no siempre, pero pueden ser supuestos de extinción de la obligación sin responsabilidad también, conforme lo que dice el 955 y el 956. Norma, ¿Qué dice el una pregunta, 955 por y el favor. 956? Que yo tengo que recordar siempre. Sí, cómo no, yo dije que, ya voy, yo dije que como regla entonces las obligaciones se extinguen luego de ser cumplidas. Una vez que el deudor cumplió la prestación a la que se obligó. O sea, la conducta obrada coincide con la conducta esperada. Pero pueden extinguirse también
sin generar responsabilidad en aquellos casos, como señalamos, mejora natural, y estos que vamos a marcar del 955 y 956. Escucho la pregunta. Sí, gracias. Escucho. No me de nada. Me quería referir a si esto podría ser una excepción a la regla general que hoy hablabas de conservación, de la obligación de conservación del bien, con el ejemplo que diste del termotanque. Por ejemplo, si el termotanque era eléctrico y el daño en el mismo, la explosión, surge a partir de la caída de un rayo, que es un hecho fortuito. Exactamente. Tiene que ver con eso, el deber de conservación. Ahí el deber de conservación, si se cae un rayo precisamente derivado de eso, explota, obviamente, tiene que ver precisamente con esto que terminamos de decir. El 955, si ustedes van al 955, dispone que cuando la imposibilidad de cumplimiento, que ustedes lo van a ver y se van a detener en estos dos artículos cuando vean modos extintivos de las obligaciones, pero yo digo siempre, nos vamos anticipando y abriendo el oído. Dispone que cuando la imposibilidad de cumplimiento de la prestación deviene de manera sobreviniente, objetiva, absoluta y definitiva, producida por caso fortuito o fuerza mayor, extingue la obligación. Directamente la extingue a la obligación cuando sobreviene un caso fortuito o fuerza mayor. Acá lo que extingue en particular, vos podrías decir, es este deber de conservación derivado del caso fortuito o fuerza mayor. Lo que yo no creo que un rayo solamente haga explotar el termotanque eléctrico sin generar otros riesgos. Me parece que ahí ya la cuestión se va a complicar y va a haber que analizar detenidamente si ese es un verdadero caso fortuito o fuerza mayor, y los límites de ese caso fortuito o fuerza mayor. ¿A qué se reduce la extinción de la obligación? ¿Solo a que no cambie el termotanque o a que no arregle todo lo que explotó en el lugar donde el termotanque estaba funcionando? ¿O hasta dónde se extiende esa extinción de la obligación sin responsabilidad? Todo va a depender del análisis concreto, porque así a simple vista, de manera general, absolutamente general, uno podría decirlo. Yo ahí pongo en el ejemplo en el libro, y bueno, lo que ocurriría, por ejemplo, con un bien inmueble si ocurriera un atentado similar a los que ocurrían a partir de la organización terrorista ETA en España, que es absolutamente un hecho extraordinario. Sí, además tengo que estornudar. Una Perdón. catástrofe por ahí natural o la destrucción total de la cosa por un incendio u otra cosa. Claro, por eso. O sea, claramente, ahí podríamos decir, bueno, la cosa crece y perece para su dueño. O sea, en definitiva, no puede entregar la cosa derivada de esta catástrofe natural, pero lo que no puede entregar es el bien inmueble en su totalidad, como consecuencia de la destrucción, porque las cosas crecen y perecen para su dueño. Y como dijimos, los riesgos los soporta el deudor hasta la tradición. Si se pierden sin responsabilidad, habría que analizar si esa destrucción fue total, parcial, habría que analizar absolutamente y de manera muy detenida qué es lo que podría llegar a ocurrir en ese caso. Porque podríamos encontrarnos con limitaciones, sin ninguna duda. Cuando estudiamos humanos, nosotros siempre decimos que la equidad es la justicia del caso concreto. Y yo digo las reglas, nosotros hablábamos de que este código tiene reglas, principios y valores. Las reglas tienen que armonizarse con esos principios y esos valores. Por más que yo diga, bueno, pareciera ser un caso fortuito, si cae un rayo, bueno, pero hay que analizarlo con principios y valores de manera hermenéutica, como hablamos cuando hablamos de interpretación en Introducción al Derecho, y ver hasta dónde
se extiende el alcance de la extinción de la responsabilidad, de la obligación sin responsabilidad. Si no, podríamos excedernos, porque claramente la buena fe como principio rector debemos considerarla, además, en el ámbito de las obligaciones. Hacemos una pequeña pausa de 5 minutos o 10 y continuamos. ¿Les parece? ¿No les Perfecto. parece? Sí. ¿O les parece? Dale, profe. Y prende la cámara, profe, si total... Bien, perfecto. Sí, escucho. No, le iba a decir que no estaba grabando. Se te escucha muy bajito. No, yo no te escucho. Ahora te escuché a vos, Victoria, re bien, ¿eh? Re bien, te escuché. Viste, tengo que gritar, era lo que te estaba diciendo. Sí, bueno. Hay muchísimos problemas de conexión, pero no escuché la pregunta. Profe, ¿me escucha ahora? Sí, En la guía de estudio que usted nos dio, la guía 4, sí. dice, ¿qué prestación debe cumplir el acreedor Sí. de una obligación de hacer? ¿La prestación sería recibir la prestación que da el deudor? ¿Cómo? No te escuché. A mí se me corta lo que decís, no te escuché. La pregunta 3 que dice, ¿qué prestación debe cumplir el acreedor en una obligación de hacer? Sí. Volví a no escuchar. Victoria, ¿vos escuchaste? Sí. ¿Qué prestación es la que tiene que cumplir el deudor en una obligación de hacer? El acreedor. El acreedor. Sí, por eso me mareo. Porque no sé, El acreedor tiene que cumplir el deber de conservación, el deber de colaboración para recibir la entrega de la cosa. Hola, ¿escuchan? Claro, Norma, pero ella está preguntando no por la obligación de dar, sino por la de hacer. Por la de hacer. Sí. Pero todavía no vimos obligaciones de hacer. Todavía no vimos obligaciones de hacer. Ahora, dentro de un ratito, si termino, lo vamos a ver. ¿Qué más? No, es Está increíble. la conexión, no escucho nada, no sé qué pasa. Ustedes, yo no te escucho a vos tampoco, Victoria, te escucho todo cortado. Te estaba Lástima, diciendo se corta que tanto. lo mal que funciona el internet hoy. Es para todos. Ah, bueno. Bueno, por eso dije, en todo caso, yo voy a ver si conseguimos más clases la semana que viene. Yo a partir del martes puedo, si consigo aunque sea en otro horario, para poder terminar las clases de obligaciones que tenemos que ver y para que quede todo absolutamente claro, porque si no, no se puede. ¿Me escuchan a mí ahí o más o menos? Se te escucha bien. Bueno, bárbaro. Igual la Vamos suben, a todo doctora, a la clase, la entrecortado. suben. ¿Cómo? La Muy suben después a la entrecortado, clase. Sí, sí, por supuesto, la vamos a subir y vamos a subir el Power también. Claro, porque El ahí a lo Power que mejor por ya se supuesto, ve. Victoria, lo cambié como siempre. Como hago todos los años, el Power también lo cambié otra vez, así que te paso el nuevo, Victoria. Bueno. Sí, otra cosa que se me ocurre con el tema para solucionar la mala conexión que tenemos, sí, es que podamos ver si la clase del año pasado en este tema se puede subir o hacemos algún práctico. Yo me sumo con vos a alguna clase si querés para la semana que viene. Perfecto. De todos modos digo y reitero, en el libro nuestro está bastante claro, y seguir el comentario del Código Civil y Comercial de la Nación también es bastante claro. O sea, no deberían tener demasiado problema, pero por lo menos para aclarar todas las dudas. Bueno, después del artículo referido a los riesgos a los que se haya sometido la cosa, cuando la obligación es de dar cosa cierta para constituir derechos reales, hay tres artículos, 756, 757 y 758,
que supuestos especiales cuando el sujeto acreedor no es simple, sino plural. Cuando hablamos de elementos de las obligaciones, dijimos que los sujetos podían ser simples o plurales. O sea, podía haber varios deudores y un acreedor, varios acreedores y un deudor, o varios deudores y varios acreedores. El código en los artículos 756 a 758 analiza la situación concreta de cuando el sujeto activo es plural en los artículos 756 a 757 y distingue si la cosa que se va a entregar para constituir derechos reales es un bien inmueble o un bien mueble. Y otorga una solución que es absolutamente coherente con nuestro sistema de derecho. Si varios acreedores reclaman la misma cosa inmueble prometida por el deudor, o sea, un deudor vendió la casa en la que vivía a 3 sujetos distintos. Y esos 3 sujetos distintos, acreedores, son todos de buena fe y a título oneroso. ¿Quién tiene mejor derecho? ¿A quién le tiene que entregar efectivamente la cosa? ¿O cómo se tiene que resolver ese conflicto relativo a la tradición de la cosa? El que tiene emplazamiento registral y tradición es el que tiene mejor derecho. O sea, se la entrega a quien en definitiva está emplazado registralmente, a quien la escritura se efectuó a nombre de él, y está anotada así en el registro de la propiedad inmueble, sin ninguna duda, es el que tiene privilegio en cuanto a la recepción. Si no, en segundo lugar, el que recibió la tradición, o sea, solo tiene la tradición, tiene la posesión. Porque ustedes van a ver en derechos reales que para la adquisición de un derecho real se requiere título y modo. Lo van a ver más adelante en derechos reales. Eso. Es relativo a derechos reales esto. Si no, el que tiene emplazamiento registral, aunque no tenga la tradición, pero está anotado registralmente como titular, él es el que tiene el derecho, y en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Primero en el tiempo, primero en el derecho. En definitiva, así lo resuelve el código. El 757 habla de qué pasa cuando esos varios acreedores lo son respecto de una cosa mueble. Si esa cosa, si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida, y son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho, de nuevo, el que tiene emplazamiento registral si la cosa es registrable. En el caso de un vehículo automotor, por ejemplo, que es registrable. Si la cosa no es registrable, el que tiene la tradición, el que tiene la posesión, porque tiene el modo, cumple con el requisito del modo y no con el título. En los demás supuestos, el que tiene título de fecha anterior. De nuevo, primero en el tiempo, primero en el derecho. De todos modos, el código, innecesariamente en el artículo 758, dice que el acreedor frustrado, o sea, si le prometió como deudor esa cosa mueble o inmueble a más de una persona, a más de un sujeto, el acreedor de buena fe frustrado en su derecho conserva su acción contra el deudor para reclamar los daños y perjuicios. Y obvio, esto surge del 730, inciso C, y lo pueden poner al lado del 758, pueden anotarlo perfectamente para tenerlo en cuenta, sin ningún problema. Para dejar de lado la obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, y yéndonos a la otra finalidad, obligación de dar cosa cierta para restituir, la regla es la que anticipamos. El deudor debe entregar la cosa al acreedor y éste pueda exigirla. O sea, yo les dije, en el caso del bien inmueble alquilado,
vencido el plazo, el deudor debe restituir la cosa, y esa obligación es obligación de dar cosa cierta para restituirla al acreedor y satisfacer el interés lícito del acreedor, y el acreedor puede exigirle, tiene derecho a exigir la entrega de esa cosa una vez vencido, en definitiva, el plazo o cumplido ese plazo. El Código Civil y Comercial de la Nación, de nuevo, en el primer artículo, en el 759, dice: si quien debe restituir se obligó a entregar la cosa a más de un acreedor, el deudor debe entregarla al dueño, previa citación fehaciente a los otros que la pretendan también. Pero obviamente el dueño, el titular registral, si la cosa es registrable, a él se la debe entregar sin ninguna duda. El 760 dice: entrega de la cosa a quien no es propietario, bienes no registrables. Con relación a terceros, cuando la obligación de dar cosa cierta tiene por fin restituirla a su dueño, si la cosa es mueble no registrable y el deudor hace a título oneroso tradición de ella a otro, por transferencia o por constitución en prenda, el acreedor no tiene derecho contra los poseedores de buena fe, sino solamente cuando la cosa le fue robada o sea perdida. En todos los casos lo tiene contra los poseedores de mala fe. O sea, el tercero poseedor de buena fe siempre va a ser tutelado y va a tener acción contra los poseedores de mala fe, sin ninguna duda. El 761 dice: entrega de la cosa a quien no es propietario. Bienes registrables. Si el bien es registrable, la cosa es inmueble o mueble registrable, el acreedor tiene acción real contra terceros que sobre ella aparentemente adquirieron derechos reales o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. Esto es importante que los marquen a estos artículos, básicamente para cuando vayan a cursar derechos reales. Está regulado en el ámbito de las obligaciones, porque indudablemente es una obligación de dar cosa cierta para restituir, pero tiene trascendencia y es súper relevante que lo tengan presente en derechos reales. Nosotros, en relación a estas cuestiones, no vamos a detenernos, porque ustedes todavía no están en condiciones, no tienen los conocimientos previos necesarios para razonar bien cómo funcionan estos artículos. Y como no exigimos más de lo que nuestra capacidad y la capacidad de ustedes les da, nos quedamos simplemente con decirles que ustedes lo lean, los traten de interpretar a partir del Código Civil y Comercial de la Nación y se los lleven para derechos reales, para obligaciones de dar cosa cierta, para restituir allá en derechos reales. Porque acciones reales tampoco ustedes no saben cómo funcionan. Nosotros estamos en el ámbito de los derechos personales, de las acciones personales que son disponibles, claramente es un ámbito distinto. Nosotros identificamos claramente en una de las primeras clases los derechos reales de los derechos personales. Y dijimos la trascendencia de estos derechos y de las acciones derivadas de ellos. Así que nos quedamos simplemente con eso. ¿Qué pasa con las obligaciones de género? Están reguladas en solo 2 artículos. Solo 2 artículos. Y acá me voy a anticipar a todo lo que voy a decir. A estas obligaciones no pueden olvidarse que además de todos los principios rectores que vimos en el título preliminar, además del otro principio rector que vimos, de la autonomía de la voluntad que rige para todas las obligaciones, a esta clase de obligaciones de dar de género se
aplica otro principio que es el que nos indica que el género nunca perece. ¿Cuáles son las obligaciones de género en las que yo tengo que tener en cuenta esto de que el género nunca perece? Así como allá sumamos en las obligaciones de dar cosas ciertas, que las cosas crecen y perecen para su dueño como otro principio rector. Bueno, ¿cuáles son las obligaciones de género? Son aquellas obligaciones que recaen sobre cosas determinadas solo por su especie o calidad. Por ejemplo, yo en un contrato, y recurro de nuevo a esta fuente elemental de las obligaciones que son los contratos, yo realizo un contrato de compra-venta y me comprometo a entregar de mis 400 vacas Shorton, 100 vacas Shorton de hasta 2 años de vida, por ejemplo. ¿Cuál de esas 400 vacas van a ser las 100 que yo voy a entregar para cumplir con esta obligación? No está determinado en el momento en el que se perfecciona la obligación. Por eso es una obligación de género. Recae sobre cosas determinadas solo por su especie o calidad. Yo me comprometo a entregar 100 vacas Shorton de hasta 2 años de vida. ¿Y qué me está afectando? Del objeto, porque estoy hablando de objeto de la obligación. Me está afectando la determinación. El objeto es determinable. No está determinado. Yo digo que le vendo a José Pérez 100 vacas Shorton, pero no identifico en el momento del perfeccionamiento de la obligación cuáles de esas vacas he de entregar. Y de nuevo estoy ante un supuesto donde la obligación es de cumplimiento diferido. La obligación es a plazo o sujeta a una condición suspensiva. Porque si fuera de cumplimiento inmediato, inmediatamente yo le vendo a José Pérez, viene, me paga las 100 vacas y carga las 100 vacas de mi campo donde tengo las 400. Ahí de manera conjunta se está determinando el objeto, y ya la obligación deja de ser de objeto determinable y pasa a ser una obligación de entregar. Si estoy frente a una obligación de dar cosas ciertas de género, de objeto determinable, la individualización debe producirse, la individualización del objeto o la determinación del objeto, siempre debe producirse antes de que se produzcan los efectos. O sea, antes de que se cumpla con el pago, antes de que se cumpla con la tradición o con la entrega de las 100 vacas que me comprometí a entregar. ¿En quién recae la elección de cuáles de esas 400 vacas van a constituir las 100 vacas que va a entregar? Recae en el deudor, salvo pacto en contrario. De nuevo, principio de autonomía de la voluntad, artículo 958, que es el principio rector en este ámbito, principio de autonomía de la voluntad. Por eso el artículo dice que las cosas debidas del 762, una obligación de género, deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que por autonomía de la voluntad se disponga lo contrario. Y enuncia una especie de parámetro, porque dice, la elección debe recaer sobre cosa de calidad media, y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. Tácitamente también se puede hacer, no necesita ser de manera expresa la individualización de esas 100 vacas que me comprometí a entregar. Y el 763 dice que antes de la individualización de la cosa debida, el caso fortuito no libera al deudor. Después de hecha la elección, se aplican las reglas sobre la obligación de dar cosas ciertas. ¿Por qué? Porque el principio general es que el género nunca perece. O sea, siempre va a haber vacas Shorton con las cuales yo pueda cumplir la obligación que asumí, entregarle 100 vacas Shorton. Si las 400 mías se me murieron, tendré que procurarme 100 vacas Shorton para cumplir con la obligación que asumí.
Y en este Power está citado el 1730, que es el que en definitiva este artículo regula el caso fortuito o fuerza mayor. Antes de la individualización, reitero, el caso fortuito no libera al deudor, porque la obligación es de género, y el género nunca perece. Después de la individualización, el caso fortuito libera al deudor, sin ninguna duda, y se aplican las reglas sobre la obligación de dar cosas ciertas. Después de la individualización, no antes. En este momento de nuestro encuentro del día de la fecha, yo quiero señalar un supuesto especial, una clase especial de obligación que nuestro Código Civil y Comercial regula, en un artículo bastante más adelante que es el 785, que son las obligaciones de género limitado. Estas obligaciones de género limitado que están reguladas en el 785 nos remite a aquellos supuestos en que el deudor debe entregar una cosa incierta comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Por ejemplo, yo digo, te pagaré con 10 cajas de Rutini cosecha 1990. De la cosecha 1990 se produjo una edición especial de 100 cajas de Rutini, de vino Rutini. Y yo te pagaré con 10 cajas de esas 100 cajas que tienen la característica de ser especial. O puede ser que yo diga, te entregaré uno de mis 4 autos, tengo 4 autos, entonces me comprometo a entregarte uno de mis 4 autos que son de valores similares, los 4 autos. La realidad es que no son obligaciones de género concretamente, son obligaciones alternativas o pluriobjetivas, a pesar de que el Código Civil y Comercial las regula como obligaciones de género limitado. Y vamos a poder entender mejor este artículo 785 luego de ver las obligaciones alternativas o pluriobjetivas, constituidas por varios objetos, 4 autos, por ejemplo. No lo vamos a poder entender ahora concretamente. Para continuar en orden, porque hablé del 763, obligaciones de dar de género, me escapé un poquito y me fui al 785 y ahora vuelvo al 764. El Código Civil y Comercial nos dice, bajo el título, obligaciones relativas a bienes que no son cosas. Recordemos que somos sujetos de derechos y que podemos ejercer derechos sobre cosas o sobre bienes. Y el 764 me dice que se aplica cuando la obligación consiste en transmitir o poner a disposición del acreedor un bien que no es cosa, todo lo antes regulado. O sea, todo lo que anteriormente hemos señalado respecto de las obligaciones de dar cosas ciertas, dijimos al comienzo, y hablábamos concretamente de cosas ciertas, también se aplica a las obligaciones de dar bienes. Y para esto yo vuelvo a señalar que hay que tener en cuenta lo que este Código Civil y Comercial puntualiza en los artículos 15 a 17. Básicamente este artículo 764 es aplicable a bienes inmateriales, a todo lo relativo a derechos de propiedad intelectual. Súper interesante tenerlo en cuenta. Derecho de propiedad intelectual, derecho de autor sobre obras, derechos de los inventores que inventan bienes o cosas para su consumo, a todo ese tipo de derechos que son intelectuales, que son derivados de la aplicación de la ciencia por parte del intelecto, para la generación de productos útiles para toda la comunidad internacional. Básicamente a eso se aplica. Vamos ahora a lo último que tenemos que ver en cuanto a obligaciones de dar, y desde ya anticipo, no llego a hablar de obligaciones de hacer. Obligaciones de dar sumas de dinero del Código
Civil dice obligaciones de dar dinero. El 765 comienza este parágrafo sexto que termina en el 772. Las obligaciones de dar sumas de dar dinero, son obligaciones de género. Yo me comprometo a entregar 100.000 pesos, en definitiva, de todos los pesos circulantes que como moneda de curso legal tenemos como base monetaria en la República Argentina. El 765 es un artículo que sufrió intensas modificaciones por parte del Poder Ejecutivo y que quedó redactado de esta manera que parece desarmónica con el resto de los artículos del Código Civil y Comercial. Luego, el Código Civil y Comercial es una ley, pero al constituir un código es una ley que regula una determinada rama del derecho de manera sistemática y armónica. Y acá un poco de desarmonía hay claramente con este artículo. Es un artículo que ha generado muchísimas controversias doctrinarias. Dice, la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación. O sea, la cantidad de moneda puede ser determinada o determinable. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, entiéndase, se estipuló dar dólares, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas. No está regulada en este Código Civil y Comercial la obligación de dar cantidades de cosas. Primer inconveniente que no tuvieron en cuenta los legisladores cuando hicieron el control del articulado del Código Civil y Comercial. Desapareció del Código Civil y Comercial la obligación de dar cantidad de cosas. Y el deudor puede, esta es la palabrita que yo pongo con mayúscula, pero que ustedes pueden subrayar, liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal. Bien, ¿qué es lo que quiere decir? Que se estipuló dar $100, el deudor puede liberarse entregando el equivalente en moneda de curso legal al valor o a la cotización de esa moneda, que no es de curso legal, para satisfacer el interés lícito del acreedor. Yo tengo que tener presente que el acreedor debe colaborar, porque ya lo dije al principio, toda obligación de dar supone un deber de colaboración por parte del acreedor al recibir, al, en definitiva, ejecutarse el acto de tradición. Bien, este deber de colaboración del acreedor en este tipo de obligaciones de dar suma de dinero es limitado. Si le conviene, va a aceptar la entrega del monto que le ofrece el deudor. Y si no le conviene, no va a aceptar, porque lo que se está modificando acá es uno de los principios del pago. El pago debe cumplir con 4 principios cuando ustedes vean efectos de las obligaciones y vean pago. El pago tiene que cumplir con 4 principios: puntualidad, identidad, integridad y temporalidad. El principio de identidad del pago acá no se cumple, porque me comprometí, la conducta esperada es que me entregue dólares, la conducta obrada es que me entregó pesos, aunque sea a la cotización del día. Claramente, por eso digo, hay una desarmonización con la introducción de este artículo por parte del Poder Ejecutivo. Y se ve inmediatamente, porque en el artículo 766, que no lo modificaron los legisladores, dice, el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada. O sea, es absolutamente contradictorio de manera inmediata. Dice, debe entregar la cantidad correspondiente a la especie designada. Si se comprometió a entregar dólares, debe entregar dólares, no pesos. Se está afectando el principio de identidad del pago con lo que se dice en el artículo 765. Inmediatamente se pone de manifiesto esta divergencia legislativa. Eso, sin ninguna duda,
y se manifiesta de nuevo en otros 2 artículos, en el 1390 y en el 1525. En el 1390, cuando se regula el contrato bancario, depósito en dinero, dice, hay depósito de dinero cuando el depositante transfiere la propiedad al banco depositario, quien tiene la obligación de restituirlo. Obviamente, yo deposito dinero, quiero que me devuelvan dinero, más los intereses que me pagan. El banco asume la obligación de restituir en la moneda de la misma especie, a simple requerimiento del depositante, como dije, todo acreedor de una obligación de restituir tiene derecho a exigir esa restitución, o al vencimiento del término o del preaviso convencionalmente previsto. De nuevo, para respetar el principio de identidad del pago. Y lo mismo pasa en el 1525, cuando se regula el mutuo, el préstamo, el contrato de préstamo, que normalmente es un contrato bancario, pero también puede ser un contrato entre particulares. Hay contrato de mutuo cuando el mutuante se compromete a entregar al mutuo en propiedad una determinada cantidad de cosas fungibles, porque el dinero es una cosa fungible, y este se obliga a devolver igual cantidad de cosas de la misma calidad y especie. O sea, claramente ha quedado redactado de manera absolutamente desarmónica este artículo 765, y por eso doctrinariamente se discutía si era de orden público o si era una norma supletoria. No queda en duda, es una norma supletoria. Hoy todas esas controversias, o casi todas por lo menos, se han superado. Decimos casi todos que es una norma supletoria, porque dice puede, el deudor puede, si no tendría que decir está obligado a devolver en la moneda a la que se obligó o en la moneda de curso legal en la República Argentina. Y no lo dice de esa manera, o sea que sin ninguna duda es una norma supletoria. No hay ninguna. Se dieron cuenta enseguida de lo que les pasó en el 2000. En este momento, pero es uno de los artículos que yo digo siempre. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste, Washington? No, estás muteado. ¿Ahora? Que se dieron cuenta de cuando y ahora les te pasó escucho. Cuando les pasó lo del corralito, se dieron cuenta que habían depositado en dólares y les devolvieron pesos. Claro. En el 166, para que no les vuelva a ocurrir. Sí. Viene a salvarlos el 166. Bueno, generó enorme discusión cuando se debatió en la bicameral. Este artículo generó disparadores para todos lados. Se han escrito libros y libros sobre el tema. Y bueno, en definitiva, estamos en este momento de esta manera. Por eso yo pongo en este Power el deber de cooperación del acreedor es limitado. Si acepta el pago en moneda distinta, lo desobliga al deudor. Si no, no lo desobliga. En definitiva, le tira la pelota al acreedor para que sea el acreedor el que, en definitiva, diga, bueno, acepto el pago de esta manera, satisface mi interés lícito y desobligo al deudor en los términos del 731. Si no, se generará el conflicto, iremos a resolución judicial y la jurisprudencia dirá lo que viene diciendo. Si se obligó en dólares, deberá desobligarse en dólares. Y no le va a quedar otra alternativa, porque para eso estamos frente a este conflicto, sino si el acreedor hubiera querido aceptar en pesos a la moneda, a la cotización vigente al día que le quiso pagar, no estaríamos resolviendo este conflicto de derechos que se plantea en este momento ante este juzgado. Y se terminó. O sea, claramente esto concluiría de esa manera sin ninguna duda. Pero bueno, así es como estamos en este momento. No sé si se escucha. Acá pregunta Fabio Camiletti si el libro de obligación en coautoría con los arcos también es de editorial de la universidad. Sí, el libro nuestro, el anterior a este que sacamos ahora, también es de la editorial de la universidad. Ambos dos. Ambos. Bien, te consultaba, Norma, porque hoy lo fui a adquirir. En este libro nos detuvimos más. En el primer libro con el doctor Sarcos, lo que hicimos fue, muchas gracias, Victoria, ahí está poniendo un fallo donde la jurisprudencia
dice esto que terminaba de señalar yo. Les digo que el primer libro lo hicimos cuando se estaba redactando el Código Civil y Comercial. Entonces, el primer libro tiene mucho de comparación entre lo que está regulado en el Código Civil y Comercial de la Nación y lo que estaba regulado con Vélez. En este segundo libro nos detenemos particularmente ya en el análisis actual, sin retrotraernos a cómo estaba regulado antes en el Código de Vélez. Nos detuvimos un poco más en el ámbito de las obligaciones en el Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Alguna pregunta? Qué difícil comunicarse hoy. Les comparto este fallo que generó mucho revuelo. Claro, muchas gracias, Victoria. Muy difícil hoy. Yo no escuché. Quería vivir preguntando un montón de cosas. Quería hacer muchas más preguntas que intervengan. Pero si yo no escucho lo que me dicen, tampoco iba a escuchar las respuestas. Así que me pareció necesario. Pero bueno, espero que haya sido útil, de todos modos, la clase, como para que la puedan aprovechar después para la parte práctica. Recuerden que ya no basta con decir que las obligaciones son de dar. Ahora ya ustedes, ante los casos prácticos, tienen que decir, es una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, una obligación de dar cosa cierta para transferir el uso de la tenencia. Es una obligación de género, es una obligación de género limitado, es una obligación de dar suma de dinero, porque ya no nos quedamos en el género, nos vamos a las distintas especies puntuales dentro del género obligación de dar. Ténganlo presente, porque si no la respuesta no va a estar completa, ni en los prácticos, ni después en el parcial. Vayan incorporando todo esto que es súper útil. Vayan incorporando los principios generales que dijimos, no solo lo del título preliminar, no solo la autonomía de la voluntad, sino ir sumando. Las cosas crecen y perecen para su dueño. El género nunca perece. Y hay que ir marcando, recordar siempre que el código es ahora un código de reglas, principios y valores. Yo tengo que tener permanentemente en cuenta esos principios en los que se han transformado un sinnúmero de valores y tener en cuenta todos los valores sobre los que se sustenta el ordenamiento jurídico, porque por eso yo hablo de derecho. El derecho como sistema, no solo tener presente lo que la ley me está indicando. Mucha tarea interpretativa. ¿Alguna pregunta? ¡Qué silencio! Bueno, o será que yo no escucho nada. Nos vemos en la próxima. Vamos a ver, voy a evaluar cómo vamos con el avance de la clase. Vamos a evaluar con Victoria, esto que decía Victoria, por ahí de subir también la clase del año pasado, que fue mucho más participativa, para que puedan utilizarla, y ver en todo caso de generar más clases, más encuentros para poder agotar el tema y que puedan llegar al parcial con todo esto. ¿Decías, Victoria? No, justo no estaba diciendo nada en este momento, Norma, no te preocupes, pero Victoria. confío con eso que decís. ¿Se escucha? Perfecto, genial. Sí, te escuché, ahora te escuché. Tomá nota de todo y lo vemos todo en nuestra reunión de este sábado. Perfecto. Perfecto. Bueno, chicos, que descansen. Bueno, muchas gracias. Buenas Buen noches fin de para todos. semana. No tengo por qué disculparme del problema de conexión que debe haber sido, bueno, generalizado. Yo no Norma. puse la causa para el resultado que sea, en definitiva, consistente la comunicación. ¿Sí escucho? ¿Me escuchás, Sí. Norma? Te escucho bien, Juan. Bueno, mirá, Norma, tenía esta duda. Yo estuve leyendo la guía, estuve leyendo eso. Y me surgió la duda en la página 60, donde están las obligaciones de dar de género. Hace la identificación en el primer párrafo que son determinadas por su especie y calidad. Y en el segundo párrafo empieza, dice, en este caso, el sujeto es determinable. ¿No sería el objeto es el determinable? ¿A dónde, corazón? En la página 60, donde dice... ¿En la página obligaciones 60 de qué? de Sí. la guía para el estudiante. Sí.
está hablando del libro de cátedra. Dice, Sí. se denominan así a las que recaen sobre cosas determinadas solo por su especie o calidad, son obligaciones de objeto determinable. ¿Yo tengo objeto o no sujeto? En este caso, el sujeto es determinable, tengo yo. Sí, yo también tengo el sujeto es No, determinable. es cierto, es un error, Victoria. Ah, yo no tengo el error porque tengo también Es la objeto primera. determinable. Yo Ahí ha habido un problema, encontré otro problema de redacción de editorial leyéndolo al libro. Es objeto determinable. Muy bien. Gracias. Gracias, Juan. Creo que Objeto Juan, sí. determinable. Yo como tengo el borrador y lo imprimí antes de que lo mandáramos a editorial, me quedó bien. Se ve que no ha sido nuestro el error, porque así como lo hicimos, lo imprimí. Y bueno, pero encontré otro error de editorial que no es grave, porque le falta una palabra, una letra a la palabra, no es grave, pero este es grave. El sujeto dice, claro, yo también tengo nuestro borrador, y nuestro borrador es el objeto. Tal cual, gracias, Juan. Gracias, Muy Juan. bien. Cambien en la página 60, 2.2, esto hay que avisarlo, editorial, me parece, Victoria. No Sí, puede sí. ser. Bueno, perfecto. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Chao, chicos. Gracias. Chao. Chao, profe.